noches, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el Toro por los Cuernos. Hoy sí que vamos a coger, bueno, como casi todas las noches, pero hoy especialmente el Toro por los Cuernos. Mire, si hay una palabra que últimamente, este otoño, está pero bombardeando completamente nuestras televisiones, bueno, no, digo mal, nuestras televisiones no, porque las televisiones no la contemplan, es el comunismo, no, las televisiones le llaman de otra manera, le llaman progresismo, le llaman no sé qué movimiento transversal, no, comunismo, vamos a hablar del comunismo, esta noche vamos a hablar del comunismo, por muchas razones. En primer lugar, porque hace 15-20 días, más o menos, a finales del mes de octubre, el Parlamento Europeo realizó una condena total y absoluta sobre el régimen comunista. Punto 1. Punto 2. Ahora, el día 9, hemos celebrado la caída del muro de la vergüenza, del muro de Berlín, de esa ignominia que tenía partida en dos a una Alemania y tenía, por un lado, a una serie de personas totalmente esclavizadas que, aspirando a ir hacia la libertad, se jugaron su vida y muchos la perdieron intentando escalar ese muro. Bien, eso ocurrió hace años y tenemos el aniversario que lo hemos cumplido el día 9 de noviembre. El 10 elecciones, no les tengo que decir el panorama que se abre con esas elecciones. El día 11 el abrazo fraternal entre el Partido Socialista y Podemos. Podemos es el Partido Comunista Bolivariano. Partido Comunista Bolivariano, así de claro, al que le gusta y al que no, pues no, pero es así. Y luego también tenemos algo muy importante, y es que el muro efectivamente cayó hace 30 y tantos años, me parece. 30 años, fue el 30 aniversario, hace 30 años. Pero la primera derrota que se infringió al comunismo, precisamente fue llevada a cabo por un ferrolano, señores, por un ferrolano. 1939. Este año es el 80 aniversario desde que Francisco Franco Bahamonde le infringe la primera derrota de todo el mundo al sistema comunista. Y lo termina así simplemente, con un lacónico parte de guerra. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, las tropas nacionales han conseguido sus últimos objetivos. La guerra ha terminado. Pues bien, de todo eso, del muro, del comunismo, de la historia del comunismo, de Lenin, de Stalin, vamos a hablar esta noche, con dos invitados de excepción. Juan Cardona, asesor fiscal y escritor. Buenas noches. Y has escrito varios libros, además, el último de ellos dedicado a los zares y, englobado ahí, ¿no? Sí, en la historia de los Romanov. Sí. En la historia de los Romanov. Y Emilio Fernández, profesor de historia. Emilio, muchísimas gracias. Bueno, señores, hay mucha gente que nos está viendo y que sabe lo que es el comunismo. Hay mucha gente que sabe quién es Lenin. Hay mucha gente que sabe quién es Stalin. Hay mucha gente que esto le parece que ha sido bueno, pues un movimiento totalmente aberrante que ha esclavizado al mundo. Otros, sin embargo, lo han idealizado. Eso que se denomina la progresía de la izquierda, parece que lo ha hasta entronizado. ¿Qué opinamos? Empezamos por 1917, que yo creo que marca un antes y un después, y empieza a configurarse lo que es el comunismo y Lenin, y la matanza de los zares. ¿Qué os parece? Sí, bueno, en realidad hay un intento anterior en el año 5, la revolución del 5 bueno, los comunistas, que acabó en un baño de sangre, y de un régimen absolutista como era el régimen zarista, que efectivamente era una monarquía absoluta, se pasó a otro peor, porque el comunismo es otro régimen zarista. De hecho, a Lenin le llamaban el zar rojo, y a Stalin, que bueno, dejó a Lenin como si fuera una monjita ursulina, ¿no? Porque Lenin era un personaje intelectualmente capaz, que guió a las masas que estaban pues como estábamos en plena guerra, en plena Primera Guerra Mundial. Rusia lo estaba pasando fatal,
Entonces las condiciones eran idóneas para una revolución. Lo que pasa es que la revolución, que como siempre es una idealización de una teoría política, acabó como acabó, con un baño de sangre y con los Romanov, como decía Juan, asesinados, porque no fueron ejecutados, fueron asesinados, quemados y enterrados en Ekaterimburgo. Sí, y para hacer una ruptura total con el sistema anterior, hasta mataron y ejecutaron a su perro. Curioso, o sea, a los sirvientes, no dejaron allí a nadie vivo, mataron a todos. Claro, eso fue ya en el 18, ya con el pacto ya prácticamente hecho, y el comunismo de Lenin, que en principio, yo opino como lo que, bueno, proviene del socialismo clásico, pero él ve un problema, ¿no?, que es imponer el sistema a gente menos cultivada, a gente que o sea, allí prácticamente no hay obreros industrializados, casi todos son siervos, antiguos siervos que ya estaban liberados, aunque tenían los pobres que pagar su liberación, y implanta un sistema último, que sería el comunismo, lo implanta antes, es ejercer el poder y la fuerza, y de ahí llegar al socialismo teórico. Bien, pues todo eso ya le coge también un poco a él fuera ya en sus últimos años, porque es un hombre que sí tenía su preparación, tenía sus estudios, era abogado, pero ya no tenía la salud, no andaba muy bien. Entonces sus últimos años flaquearon un poco, cosa que se aprovecharon algunos de sus máximos colaboradores para dejarle casi de lado, y después ya murió, creo que fue en el 24, creo que empezó, ¿no? Ya don señor Stalin ya se hizo cargo del asunto. Pero lo de Rusia es un caso curioso porque yo creo, esto es una opinión un poco personal, ¿no?, que el comunismo aplicado empieza en Rusia precisamente porque no estaba pensado para Rusia, para el juego de palabras. Quiero decir, que estaba pensado para sociedades más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, tanto Marx como Engels a España la veían como un sitio de segunda o tercera división, no la veían como aplicación del comunismo. Ellos buscaban más tipo Alemania, Inglaterra, y eso. Y entonces, ese final de la Primera Guerra Mundial, que fue, como todas las guerras, un desastre y con millones de muertos, pues trajo lo que se llamó en 34 días, cambió todo el mundo. Fue cuando Lenin pasa de Alemania a, curiosamente, ¿verdad?, el famoso tren blindado. El tren blindado, que es Alemania el que le facilita la entrada en Rusia, ¿no?, para acabar con la revolución, empezar con la revolución. Y Alemania, de hecho, potencia la figura de Lenin. ¿Le ayuda o no le llega? Es que Alemania sabía que si Lenin llegaba a Leningrado, perdón, a San Petersburgo en ese momento, la guerra en la parte oriental se acababa. Entonces a Alemania le interesaba, entonces lo metieron en un tren blindado, lo llevaron a San Petersburgo, y fue la propia Alemania, fue el imperio alemán, el Kaiser, bueno, el sistema el que lo llevó allí para hacer eso. Curiosamente, el Kaiser entonces es primo del zar, y a su vez es primo el zar del rey de Inglaterra. Claro, es que eran todos primos, porque todos estaban emparentados con la reina Victoria. Y los tres, los dos, tanto el Kaiser como el inglés, lo dejan a los pies de los caballos a su primo el zar. Sí, bueno, es que los intereses, cuando hay intereses políticos por medio, ni familia ni gaitas. Y a los Romanov, que también hay que decir que, bueno, los Romanov, y esto es una opinión personal, no supieron desarrollar, ellos podían haber hecho como hicieron los ingleses en el siglo XIX, haber ido haciendo reformas, industrializando un país que estaba en la absoluta miseria, porque en Rusia no sé si eran 140 millones de habitantes y 120 millones pasaban hambre, o sea, había una pequeña industrialización en Ucrania y un poquito en San Petersburgo, y se acabó. Y el resto eran eso, siervos, campesinos, que veían al zar casi como un dios, porque el zar era casi como un dios. Padre, era el padrecito zar, y entonces, claro, desaparece el padrecito zar claro, nunca, ahora lo vemos a toro pasado. Claro. A toro pasado, pero es que en aquel momento nadie podía pensar lo que iban a hacer. Esto es, y cambiando un poco de tema, lo que pasó cuando llegó el señor Hitler al poder, que nadie pensaba que podía hacer. Incluso los propios alemanes decían, bueno, déjalos ahí, que acaben con los comunistas y después ya hablaremos. Claro, no dio tiempo. En mes y medio se cargó el Parlamento, lo quemó,
y empezó ya toda la bola de nieve a crecer y bueno, ya todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? ¿Y cómo era Lenin? Bueno, igual ¿Qué personalidad podíamos... ¿Quién es Lenin? O sea, Vladimir Ilich Ulyanov. Bien. El nombre entero. Por el nombre de, creo que era por el río que pasaba sí, pues, por su ciudad donde él nació, el río Lena y tal. Bueno, era un hombre, no era ningún tonto, no era ningún... Pasa que era un hombre que a la democracia le quedaba muy lejos. Aunque hay que decir que la Revolución Rusa, Lenin es el gran mito, pero el gran organizador de la Revolución Rusa no fue Lenin, fue Trotsky. Trotsky fue el hombre, el intelectual. De hecho, sabéis que Trotsky, cuando Lenin empieza, lo que decía antes Juan, empieza enferma, le dan las apoplejías, el hombre solo mueve una mano, ya no puede hablar, está encerrado en su habitación, empiezan las luchas por el poder. Entonces Trotsky y Stalin, Lenin había dejado un testamento diciendo que Stalin no toque el poder. Que Stalin no toque el poder. Él quería que Trotsky fuera su sucesor, pero Stalin fue colocando sus peones. Stalin era un hombre intelectualmente muy poco dotado. De hecho, ¿sabes lo que significa Stalin? Acero. Decían que no tenía corazón, que tenía un corazón de acero. Era duro y frío como el hielo. Él no se inmutaba ante nada. Si tenía que cargar a 20, 30, él una vez que alcanza el poder, una vez que Lenin se muere y empieza la mitificación, porque Lenin lo ha mitificado, Lenin es como diría yo, haciendo una comparativa, es casi como una santificación, como una canonización lo que han hecho con Lenin. Esas imágenes que tenemos de Lenin con las estatuas, con la gorrita. Luego los rusos fueron los inventores Stalin fue el inventor del Photoshop. No sé si sabes que hay fotos donde está Lenin echando una arenga ante un montón de gente y allí está Trotsky a su lado. Y luego ves la misma foto y Trotsky ha desaparecido. Photoshop, lo inventaron y lo quitaron. Trotsky tuvo que, primero lo mandaron a una república de estas, no me acuerdo cuál era, Azerbaiyán o Uzbekistán, una de estas, en Almata, allí estuvo. Luego, en el año 29, a Trotsky lo largan, anda peregrinando por media Europa y acaba en México, con un guardaespaldas que dormía a los pies de su cama. Y lo mata un catalán, Ramón Mercader. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Con el famoso pico en la cabeza. Con el famoso pico, sí. Y le dieron la orden de Lenin. O sea, Lenin. A Mercader, por haber matado a Trotsky. Fíjate tú qué demócratas son. Qué barbaridad. Con Trotsky se puede estar o no en acuerdo, pero era un intelectual, era un tío con la cabeza muy bien amueblada. La guerra civil, cuando se está de la guerra civil en Rusia entre rusos rojos y rusos blancos, el que la dirige es... Sí, organiza todo el ejército. Trotsky era un fenómeno. Yo intelectualmente, o sea, ideológicamente no estoy de acuerdo con él, pero hay que reconocerle que era un tío muy preparado. Sí. Y Stalin todo lo contrario. Sí, incluso, por ejemplo... ¿Cómo se hace con el poder? ¿A base de matar a la gente? Entre otras cosas. Sí, o sea, te das cuenta que cuando se está muriendo Lenin, dice, al brusco Stalin no darle nada. O sea, quiere decir, Lenin se da cuenta que era un perrito, valga la expresión, animal. Entonces lo quiere apartar, pero ya no puede, claro, no tiene fuerza, no tiene fuerza. Y él aplica el terror tanto dentro como fuera, dice, ¿no? O sea, controla el partido poco a poco y el partido aplica el terror dentro del partido. Y ya que ya dentro de casa haces el terror, pues fuera lo haces enseguida. Hablan de casi 1 millón de muertos en poco tiempo. Todas las personas importantes que participaron en la Revolución de Octubre se los cargó. Las famosas purgas. Pero además los cargaba juicios sumarísimos y paredón y se acabó, ¿eh? Kamenev, Zinoviev, todos estos se los eliminó a todos. A Trotsky no pudo hasta el año 40, pero tenía orden de hecho Ramón Mercader estuvo preparado para, la misión de él era cargarse a Trotsky. Pasa que fue muy complicado porque Trotsky estaba obsesionado y ya digo, dormía, un guardaespaldas dormía a los pies de su cama. No se separaba de él y el otro aprovechó un momento que tuvo para, en el despacho de él, pues cogió lo primero que encontró. Encontró el piolet, como pudo encontrar un cenicero, y le dio en la cabeza, y creo que murió a los 3 o 4 días de las infecciones y tal, y se murió en México. ¿Cuándo accede al poder Stalin? Pues, en teoría cuando muere Lenin, en el 24. En el 24.
Y entonces, luego, ¿cómo empieza? Él empieza con sus purgas, él empieza a coger... ¿Es cierto esa cifra que se da de casi 100 millones de muertos? Hombre, de él solo no, de todos los sistemas comunistas. De todo el sistema comunista, más de 100 millones de muertos. Sí, es una cifra redonda, sí. No sé si serán 100, 90 o 120, es igual. El caso es que es una barbaridad, es una atrocidad. Como, yo qué sé, Corea del Norte, que todos vemos lo que es... Corea del Norte es un sistema stalinista puro. Corea del Norte es un sistema donde está el famoso... Kim Jong-un. Yo ya no sé ni cómo no... Kim Jong-un y Kim Jong-il, y eso es, yo cada vez que veo una imagen, a mis alumnos les he puesto algún documental y los niños me decían, Emilio, ¿pero esto qué es? ¿Una película? Claro. Dije, no es una película, esto es real, esto es real. Pero ¿cómo puede ser? Pues sí, es. Y claro, yo es que les digas a los niños de 15 años que en un país no hay internet, como Corea del Norte, sí, que en ese país no saben quiénes son los Rolling Stones, no saben, o sea, están absolutamente obcecados. Es un país donde solamente se pueden leer los libros que escribieron estos tres señores, el abuelo, el padre y el hijo. No hay libros. O sea, es alucinante. Yo recuerdo un documental que hicieron en Antena 3 de un periodista, no recuerdo su nombre ahora, que decía que los llevaban a un hospital, para que vieran el hospital, y el hospital era una maravilla, y el periodista, que era muy sarcástico, le dijo, sí, el hospital está fenómeno, pero ¿y los enfermos dónde están? Porque en un hospital tiene que haber enfermos, no había enfermos. El sistema comunista es... Yo no sé, sinceramente, yo no sé cómo puede haber alguien con 2 dedos de frente. Puedes tener la ideología que tú quieras, pero ser comunista en el siglo XXI, a día de hoy, para mí, es una aberración. Para mí. Puedes pensar de la forma que tú quieras, socialdemócrata, liberal, más de derechas, menos de derechas, de centro, pero comunista, viendo lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo. Cuba, el otro día oímos el discurso de Su Majestad delante de Díaz-Canel, sí, que le debía de caer la cara a cachos. Magnífico lo que le dijo, además le dijo verdades como puños. Como puños. La democracia, el sistema, no sé qué. Y claro, este tío que está mirando así, que está puesto por el hermano de la criatura, el hermano de Fidel, que tiene, yo no sé cuántos años tiene ya, cerca de 90 debe tener. Sí, debe tener. Es que esta gente además no concibe el apártate. Es lo de la gerontocracia que había en la Unión Soviética, que cada vez eran más viejos, porque como todos tenían que haber participado en la revolución, era lo que... Claro, llegó un momento que eran auténticas momias, hasta que llegó Gorbachev, que tenía mi edad, tenía 58 años, cuando era un cativo, era un chaval cuando llegó al poder, al lado de los... y fue el que le dio. Y Gorbachev aún no le hemos agradecido bastante lo que hizo. Sí. Creo yo. En la caída del sistema, que es lo que decimos, es que te parece increíble que a día de hoy se siga mitificando. Es que se ha mitificado, yo creo que eso. Porque es que además lo que es increíble es que en las televisiones, que en este momento desgraciadamente la televisión es la que dirige la opinión, porque la gente lee poco, internet tampoco tal, pero son las televisiones. Entonces, en todas las televisiones, yo prefiero a España, por ejemplo, en las cadenas, tanto públicas como privadas, excepto esta, que esta es un oasis de libertad donde aquí todo el mundo puede decir lo que le dé la gana, unos y otros. Por cierto, que yo he intentado hacer un programa sobre la República y he invitado a muchas personalidades muy vinculadas al sistema comunistas, y no ha querido venir ninguno, pero ninguno, y he hablado con más de 7. Entonces, del bando nacional me venían todos, pero es que del bando republicano no quería venir nadie, y me llamó poderosamente la atención. Pero bueno, es que aquí no manipulamos, es que aquí decimos lo que quiera la gente decir y que se discuta. Pero en las televisiones, oye, es que comunismo lo han asociado a progresismo. Sí, claro. Porque los demás somos fascistas. Sí, cualquier ahora opinión está de moda, en contra, todo el mundo que no es de izquierdas es fascista. A mí me han llegado a llamar fascista porque, bueno, tengo una costumbre, yo no sé si es bonita, fea, que es que en mi ordenador tengo el fondo de pantalla, pues pongo fotos mías, y tengo una foto de la que yo estoy muy orgulloso, que es una foto del pabellón, de la bandera nacional, de la popa, del Juan Sebastián del Cano, una vez que estuvo en Ferrol. Y me salió fotografiar una bandera es una de las cosas más difíciles que hay, igual que fotografiar un niño, es dificilísimo, ¿no? Y me salió muy bien, entonces yo estoy muy orgulloso, y a cada persona que le tengo aprecio y que sé que aprecia
porque como somos el único país del mundo donde la bandera... Bueno, en fin, no vamos a entrar en la tela, ¿no? Sí, también podemos. Entonces, yo puse esa foto en el fondo de pantalla. Entonces, claro, en el colegio, pues, claro, yo uso el ordenador para trabajar y ahora tenemos las pizarras maravillosas digitales y tal. Entonces me llegaron a decir los niños, Emilio, tú eres nazi. Y yo me quedé así mirando y le dije yo, ¿por qué me preguntas eso? Y dije yo, me dice, ¿por qué tienes eso ahí en el...? Y dije yo, ¿y eso qué es? ¿Eso que dices tú qué es? Esa bandera, dije yo, la tuya y la mía, y la de todo el mundo, ¿no? O tú ves una esvástica por ahí o ves algo. O sea, fíjate a qué extremo se llega. Y los niños están manipulados ya. Totalmente. Los de aquí, imagínate los de otras comunidades autónomas, y no quiero decir ningún nombre, donde ya desde pequeñitos ya se les está encauzando, como hacían en la Alemania nazi en los años 30, donde ya había la consigna, o como hay en Cuba, la consigna del día... Sí. Bueno, y vamos a decirlo todo, y como había en España en los años 40, vamos a ser... Sí, los cánticos. Era así porque era así. O sea, España también fue lo que fue, pero lo que pasa es que aquí tuvimos la gran ventaja de que esto fue a menos. Sí, se fue apagando, sí. ¿Y tú cómo lo ves con el tema progresismo y comunismo? ¿Cómo ves Pues es un contrasentido, son términos que es un verdadero contrasentido, porque el progresismo precisamente siempre se aplicó, y según la Real Academia, se aplica a los sistemas liberales, ¿no?, que consiguen romper un poco los esquemas absolutistas, y eso pues se llama... Y sin embargo se ha apropiado cierta parte de la izquierda, empezó, les gustó, y parece que les gustó a todos el nombre, y ahora son todos progresistas, hasta pues Echenique, toda esta gente son muy progresistas. Yo sé que progresan mucho ellos. Yo sé que progresan mucho. Claro. Yo entiendo también, sí. Sí, que un intelectual puede decir que es progresista porque mezclan con otros que son muy progresistas, que son los verdes, por ejemplo, que son los más inmovilistas que hay, por propia definición, digo yo. Pero sin embargo queda muy bien decir ser progresista, es una cosa que se lleva ahora, y es más, este gobierno que quieren hacer está basado en el progresismo, según parece, ¿no? Claro, pero fue el mensaje que lanzó el progresismo, dijo. Creo que era, no sé si era Voltaire, no sé si es una cita apócrifa o no, que decían, le preguntaron un día qué era la libertad o tal, y dijo, la libertad es que yo voy a pelear porque usted pueda decir lo que usted quiera. Sí. O sea, dos personas pueden pensar de manera diferente, haciendo un símil futbolístico. Dos amigos, puede ser uno del Madrid y otro del Barça, y seguir siendo amigos. Y ser íntimos amigos, no hay por qué tener el odio. Y yo lo que noto es que en España en los últimos años hay un odio, pero africano. O sea, si no piensas como yo, si no eres, sobre todo la gente que es más de izquierdas. Sí. Yo el otro día vi no solo ver una determinada cadena que hay, La Sexta, sí, y vi un día un programa de estos del sábado de noche, y estaba un representante de Vox, creo que se llama Ortega Smith, creo que se llama, y había un señor del PNV, y ya sabéis que en el debate pues se negó a dar la mano y tal. Sí. Entonces, a mí eso me parece... El colmo ya. O sea, todo se basa en Franco. Yo tengo 58 años, yo cuando Franco murió tenía 14. Yo me acuerdo perfectamente, bueno, yo viví la última época, que fue la época, pues vamos a decirlo así, más floja, más blanda. He vivido en mi familia los dos bandos, tanto el bando nacional como el bando, digamos, de izquierdas, y he visto muchas discusiones en mi casa de temas de política, pero en mi casa jamás llegó la sangre al río, y discusiones fuertes, o sea, pero de discutir, pero nada más. Entonces, cuando una persona no admite a otra porque piensa de forma diferente a él, esa persona no se le puede llamar demócrata, pienso yo. Porque, oye, yo pienso diferente a ti, tú piensas diferente a mí. Discutimos, a lo mejor no llegamos a ningún entendimiento, pero podemos convivir, porque se trata de eso, de convivir. No acabar como en otros países, como le está pasando a Venezuela, que lo están pasando... los que viven allí, los que tienen familia allí, dicen que no sabemos ni la mitad de lo que está ocurriendo. Y que te vengan estos niñatos, porque son niñatos que todos estaban... no habían ni nacido cuando murió Franco, que vengan ahora presumiendo de progresismo y que te digan que el sistema del 78 que está muerto, que la Constitución hay que cambiarla, pero coño, si los americanos tienen una de 1787 y les sigue valiendo, y no han cambiado, le han ido añadiendo cositas, que es normal,
Pero estos no, estos que quieren hacer una constitución como la de Venezuela o como la de Irán, donde cuelgan a los homosexuales, donde las mujeres son lo que son. Aquí tendrías que estar tú con el velo. Completamente. O a lo mejor ya ni estabas tú, estaba un fulano aquí sentado. Seguramente. Y que te digan eso, y que te vengan diciendo que son progresistas y que son comunistas, y se compran una casa de 1 millón de euros, como lo dijo el otro día Inés Arrimadas a la Irene Montero. Tú cállate porque tú no eres nadie para hablar de esto. O sea, ¿pero eso qué es? Pero ¿y eso cómo se está vendiendo? ¿Y cómo las cadenas de televisión? Pero es que son todas. Yo no lo entiendo. Todas las cadenas, que eso ha sido un gran error, ¿eh? Pues creo que fue el PP. Un gran error del Partido Popular, el ceder todos los medios de comunicación. Incluso la Antena 3, ¿no? Y a Sexta completamente. Parece que había un problema muy serio, que Europa no iba a aceptar, ¿no?, la unión de las cadenas, y se consiguió. O sea, se consiguió perfectamente. Se consiguió reflotar al grupo Prisa, se consiguió reflotar a una cadena que estaba absolutamente quebrada, que era La Sexta, y se hizo un duopolio entre La Sexta y Antena 3 y entre la 5 y la 4, que es absolutamente aberrante. Yo no sé si eso realmente tiene posibilidad de, ¿cómo te diría yo?, de llevarlo al Tribunal Constitucional para ver hasta qué punto eso es normal que funcione. Yo cuando estoy en casa de noche y estoy viendo algo de Telecinco, Antena 3, me voy a 13 TV, al Cascabel. Mi mujer me riñe, pero ya estás con eso otra vez. Pues que aquí es el único sitio, que allí hay gente también de izquierdas, hay comentaristas, allí no tiene, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Y bueno, yo comparto más esas ideas, porque claro, luego ves otros programas de La Sexta, el señor Ferreras y alguno más, que yo es que a veces flipo. O sea, yo no sé si estoy en España o estoy, no sé, en Marte, oyendo las cosas que dicen. Cuando fue lo de la exhumación de los restos de Franco, que fue el gran logro de este señor desde que está en el poder, el señor Sánchez, como decía el otro, qué valiente, creo que fue Napoleón el que dijo: yo no peleo contra los muertos, yo peleo contra los vivos. Y Carlos V, emperador, cuando le dijeron, después de la batalla de Milves, le dijeron: Majestad, ahí cerca está la tumba de Lutero, si quiere vamos allí, la reventamos y tal. Y dijo él: no, dejadlo tranquilo, que los muertos están bien muertos, dejadlos, no le hagáis nada. Y ese odio, porque yo sé que el siguiente paso va a ser empezar a sumar a todos de allí, y el siguiente paso es la cruz. Y lo veremos, es la cruz y cargarse la basílica. La cruz, yo lo sé porque, bueno, en mi vida particular lo he vivido muchas veces, ¿no? Una cruz, la cruz cristiana, no la cruz gamada, esa parece que no les molesta, pero la cruz cristiana es un odio, pero africano. El odio, podríamos decir, del comunismo hacia esa cruz cristiana, y el odio, o sea, la gran bestia negra para el sistema comunista siempre ha sido el catolicismo y siempre ha sido la cruz. Sin embargo, Stalin, ¿sabes lo que usaba como referencia? Que lo sabrás seguramente. Los ejercicios espirituales de San Ignacio para formar a sus congéneres. Los ejercicios, los cambiaba. Sí, claro. Obviamente, no los aplicaba al pie de la letra, pero se inspiró en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, fíjate tú, los jesuitas. Fíjate tú. Y cuando le decían, es que el Papa, y decía Stalin, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Divisiones de tanques. Sí. No, porque no cabe duda que en este momento la caída del muro de la vergüenza, del muro de Berlín, ha sido fundamental. Yo creo que la figura de Juan Pablo II. Juan Pablo II sufre en su propia sangre lo que es, en su propio cuerpo, al ser polaco, lo que es el férreo sistema comunista. Y antes de los nazis. Y antes primero sufre los nazis. El nazismo. Los polacos les han dado por todas partes, todo. De idas y venidas. Porque siempre se dice, el 1 de septiembre Alemania invade Polonia, pero lo que nunca te dicen es que los rusos invaden al mismo tiempo. Y se cargan a 25.000 oficiales y soldados en las fosas de Katyn. Ahí está. A tiros hay una película espectacular que se llama Katyn, no sé si la habéis visto, que fue hecha por Andrzej Wajda, que es un director polaco, yo no sé si está vivo, era muy mayor. Su padre murió en Katyn, su padre era un oficial del ejército polaco, y decía él que en su casa ese tema era tabú. Claro, en la Polonia comunista eso no se podía hablar.
Y él cuando tuvo que esperar a ser, él tenía creo que 90 años cuando hizo la película. Y ahí es una imagen, es una película de una dureza, de una fuerza. Hay una imagen preciosa que se ve una mano de un hombre al que acaban de ejecutar, más bien de asesinar, de un tiro en la nuca, y se le ve la mano con un rosario cogido, apretando el rosario, y todavía vivo, apretando el rosario, hundiéndose en la fosa. Y claro, los nazis eran los malos, de acuerdo, buenos no eran. Bueno, los rusos no eran peores, porque lo del ejército rojo viniendo hacia aquí, cuidado, que le digan a las polacas cuántos niños nacieron, sí. Los miles y miles Fue de violaciones que hubo. Ordenada además, tenían sí, patente de corso para que destrozaran todo, y violaran todo lo que como los encontraban japoneses con los chinos. Eso era el ejército rojo en su avance. avance en la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que está, Stalin es el que la organiza todo y es el que se viene hacia Alemania. Pero antes de venir a Alemania hay un pacto, Hitler-Stalin. Sí. Pacto político ¿Qué entre pasa ellos. en ese pacto? ¿Qué pretenden los dos? Porque tanto monta tanto. Pues mira, bueno, yo creo que uno busca una cosa que esté en solo un frente único y otro busca la organización, ¿no? Y buscar el apoyo, curiosamente, de Estados Unidos para la financiación, es que Rusia no está muy preparada para esa guerra, aunque parezca que sí. Él tiene hombres, pero le falta material por todas partes. Y son precisamente los judíos norteamericanos los que financian parte de esa operación. Y necesita tiempo. Y por la parte alemana lo que buscan es tener solo un frente, porque con dos frentes es muy difícil. Y fíjate que aguantan muy bien. Es que si Hitler no llega a invadir Rusia, claro. Hoy estamos hablando alemán. Totalmente. Sí. Y seríamos el granero de Europa nosotros, que era lo que pretendía, que España fuera el granero de Europa. Si hubiese parado ahí, efectivamente, no tuviese él que gastar sus energías, digamos, en Rusia, aunque hubiese entrado a Estados Unidos como entró en la guerra después. Es que el frente ruso era muy grande. Muy grande, Era una cantidad de hombres tremendo. Y bueno, lo del pacto es el pacto Ribbentrop-Molotov, que fueron los que lo firmaron. Hay lo que es conocido, y luego había unas cláusulas secretas, y una de las cláusulas secretas era invadir Polonia. Y ya se repartía en Polonia. En ese patio se lo repartieron, la mitad para ti y la mitad para mí. O sea, son dos monstruos, pero vamos, los polacos, Hitler y Stalin, dos monstruos. Los polacos le hablas de los alemanes y echan pestes, les hablas de los rusos y echan pestes también, porque es que han estado siempre, les han pegado palos por todos los lados. Y en esa Polonia vive Juan Pablo II. Y él, yo creo que apoyando al sindicato Solidaridad, que en ese caso es básico y les Walesa, consiguen lo que parecía, y de hecho yo sigo creyendo que es un milagro, el desestabilizar el sistema comunista. Sí, bueno, y el destrozarlo al final. Sí, coincide simultáneamente en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, Walesa tiene el mérito después de la primera visita de Juan Pablo, ¿no? En poco tiempo consigue semi-legalizar una cosa que estaba súper prohibida, ¿no? Que es el sindicato libre, basado, parte de sus componentes eran cristianos, ¿no? Importante. Es que hacían una misa, hacían las asambleas y luego hacían una misa. Y estaban los curas allí. La iglesia polaca fue militante. No solo Juan Pablo II era obviamente la cabeza. San Juan Pablo II. Era la cabeza, pero digamos que, como tú bien sabes, la Iglesia tiene los tentáculos muy largos y nunca tiene prisa. Entonces llevan 2000 años de diplomacia y entonces nunca tiene prisa y saben hacer las cosas muy bien, van por atrás, van por despacio, y la verdad es que sí, o sea, no se entendería eso sin la figura de... Si en vez de estar el Papa, Juan Pablo II, estuviera otro Papa, hombre, a lo mejor hubiera ocurrido lo mismo, ¿no? Puede ser. Pero desde luego su labor fue fundamental para mí. Hombre, algunos le echan un poquito así para ponerse un poco de pompa, decir que empezó el eurocomunismo, empezó en el año 70, ¿no? 1970 por ahí, el eurocomunismo, las revueltas, que fueron verdaderas revueltas en Checoslovaquia, por ejemplo, ¿no? En el año 68, que hubo muertos. Pues todo eso ayudó, no cabe duda. Y Polonia, creo yo, que era quizá el país que estaba más preparado, porque tenía lo que tú decías antes, él sabe que le van a dar por la derecha y por la izquierda, y tiene ese carácter que tiene el polaco de poder aguantar,
y se vuelca en las manifestaciones que hay, en los paros que hay en el sector naval de... Sí, en Gdansk. Y efectivamente se apoya un poco en la figura en el cristianismo de Juan Pablo, pero bueno, hay influyen muchas otras cosas, pero bueno, Juan Pablo es un hombre de referencia. Entonces, para ellos, ¿no? En un momento, en la época empieza la Segunda Guerra Mundial, pero antes de empezar la Segunda Guerra Mundial hay un ensayo de hacerse con España. No sé si estáis de acuerdo o no. Hay un ensayo de hacerse con España. De hecho, en la Puerta de Alcalá, con el famoso Frente Popular, sí, en la Puerta de Alcalá, en los arcos de la Puerta de Alcalá, está la gran fotografía de Lenin y la gran fotografía de Stalin, sí, precisamente sí. En noviembre de 1936. Sí. Entonces, Stalin, Lenin, el comunismo personifica la hoz y el martillo, y el anticatolicismo, anticristianismo. Y la, vamos a llamar, revuelta de media parte del ejército español es lucha contra ese comunismo, lucha contra precisamente a favor de la cruz. ¿Cómo lo veis? Yo no diría que es a favor de la cruz, yo diría que es que la situación en España... O sea, en la defensa de una iglesia católica que en este momento está masacrada porque, oye, según dicen, ríete tú, de la persecución en época de Diocleciano. Diocleciano era... La masacre contra los sacerdotes y monjas y católicos españoles no tiene parangón. Nerón y Diocleciano eran dos hermanitas de la caridad. Dos hermanitas de la caridad, sí, al lado de esa terrible masacre. Sí, lo que pasa que esto es lo de siempre, y te iba a decir yo que para mí la Segunda República, ya sé que lo que voy a decir a alguno le va a sentar mal, pero la Segunda República llega al poder por un golpe de Estado, claro. Que nadie se equivoque, porque lo que hubo fueron unas elecciones, el 12 de abril, municipales, sí. Y el 14 de abril echan a las masas a la calle y proclaman, Alfonso XIII ahí el rey se caga por la pata abajo, no estuvo a la altura, dice, puso la disculpa, yo no quiero sangre entre hermanos, bueno, y se larga y se va a Roma y tal. Y para mí la República tuvo alguna cosa buena. Supongo que sí, yo obviamente no la viví, pero desde luego en el 34 hay la revuelta de Asturias, cuando se establece una república de derechas, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este país, que la república siempre tiene que ser de izquierdas. ¿Pero por qué, señores? ¿Qué pasa? ¿Que Francia no es una república? ¿Y Alemania no es una república? ¿Estados Unidos qué es? Es una república. Pasa que aquí, no, es que si eres republicano tienes que ser de izquierdas, ¿no, señor? Republicano es una forma de Estado, no es la monarquía. ¿Qué pasa? ¿Que la monarquía española es más cara que la República Francesa? No. Para mí no. Lo único, claro, te vienen los progresistas. No, es que yo no quiero que el jefe del Estado sea por herencia. Bien, ¿y qué ponemos? A Donald Trump en el poder, porque ahí tenemos el ejemplo. Sí. Ese señor ha salido elegido democráticamente. Sí, nadie puede decir nada, pero a las pruebas me remito. Yo es que cada vez que lo veo, es que me echo a temblar. O sea, es que yo no sé cómo una persona puede tener unas formas... Hombre, lo estamos comparando con el anterior, con Obama, que quizá era excesivamente elegante y condescendiente, sí. Pero es que este señor, vamos, es que este si llega a estar de presidente en la época de la Guerra Fría, vamos, ya no existe la Tierra. Yo hubiera habido un conflicto nuclear, pero seguro. Y entonces, cuando estalla la guerra, en el 36, yo creo que la situación era absolutamente insostenible. O sea, lo de Calvo Sotelo, lo de la quema de conventos, todo eso hizo crear un ambiente, yo creo que no por el tema cristiano, el tema cristiano vino después. Lo de la Iglesia, como siempre, se arrimó al árbol que más calentaba, y a Franco, que si entra bajo palio, que si no sé qué... De hecho, el propio Vaticano es el que habla de cruzada, que no es el régimen. Ahora se lavaron las manos. Sí, ahora no. Ahora se lavan las manos. Hoy es curioso, que hoy es 20 de noviembre. Sí. Bien, 20 de noviembre. Hoy hace, pues, 40 y tantos años que falleció Francisco Franco. 44. 44 años que falleció Franco. Bien, oye, hay un problema tremendo para que alguna iglesia, no solo aquí en Ferrol, que se ha solicitado y han dicho que no quieren dar ni una misa, ni ofrecer una misa, por el sufragio del alma
de una persona que es católica. Aquí en Ferrol han dicho que no. Y en Madrid, en los jesuitas, que los jesuitas era la parroquia, los jesuitas de Serrano, era la parroquia de la viuda y de la casa de Franco, porque está al lado de su casa, en Hermanos Becker. Han dicho que no quieren hacer ese funeral. Entonces, en fin, por eso estoy con la Iglesia topamos qué pasa, qué está pasando ahora. Pero sin embargo se están empezando a poner muy nerviosos cuando dijo el otro día la ministra Celaá que cuidadito que no está garantizado por la Constitución el hecho de la escuela concertada. Sí, pues yo creo que ahí entonces, lo que dijo y también antes hacías alusión a 13 Televisión, y te voy a contar una cosa. En 13 Televisión, que es la cadena de los obispos, Conferencia Episcopal, en 13 Televisión yo sé que hay socialistas muy críticos con Pedro Sánchez que han sido vetados y que ya no se les lleva a las tertulias. Me explico. Paco Vázquez, José Luis Corcuera, Leguina, todos los que son pro Felipe González y que les parece que aquel cambio genial que hizo Felipe González de renunciar al marxismo para convertir el PSOE en una socialdemocracia, hay que volver atrás. Entonces ahora el PSOE de hoy, el de Pedro Sánchez, es el romper con esa especie de abrazo de socialdemócratas de los socialistas, obreros y españoles, y al abrazarse a Pablo Iglesias, comunismo bolivariano, está renunciando seguramente al régimen del 78. Bueno, pues totalmente. Por intervención de los obispos catalanes, han dicho que no quieren. No quieren que intervengan los que están a favor de la transición. A mí me han llegado a decir que Paco Vázquez no es socialista. Una persona que, bueno, presumía de ser socialista, incluso me decía, yo es que soy rojo, y Paco Vázquez no es socialista. Decía, no es socialista Paco Vázquez. Él dijo que dejaba de pagar, Paco Vázquez se dio de baja, pero que seguía siendo igual que antes. Del Partido Socialista Obrero Español, que no quiere decir que no sea socialista. Él se dio de baja cuando precisamente promulgó Zapatero la ley de la memoria histórica. Sí, histórica, sí. En ese momento se dio de baja. Tú dices en la 13, ahora cuando sale desde su casa, con una cámara ahí. Con un streaming ahí, pero no lo hacen, no lo invitan, como a Corcuera no lo invitan, como todos los críticos con el Leguina sale en la tertulia, en algunos días en la tertulia de Herrera, en la COPE, y dice cosas como verdades como puños. Dicen que Vox es un partido fascista. Pues dice, pues yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas que dicen. Y yo no soy afiliado de Vox. Yo hay muchas cosas que dicen que estoy de acuerdo con ellos. La memoria histórica, tal y como está planteada, yo no estoy de acuerdo. Las autonomías tal y como están ahora, yo tampoco. O sea, porque es que Cataluña dice, quiere más autogobierno. ¿Y qué más autogobierno quieren los catalanes? ¿Qué más como decía el señor Junqueras, dice, no, queremos ser independientes, pero queremos seguir siendo españoles. Y queremos que nos paguen las pensiones, y queremos que nos paguen la seguridad social. Y le dije yo, bárbaro, muy bien. Es como el niño que se quiere ir de casa y que papá le siga dando dinero y que mamá le lave la ropa, ¿no? Por favor. El tema de Cataluña ya es un tema del que ya prefiero, cuando sale algo en televisión ya cambio de la cadena porque me pone malo. Me pone malo, antes le decía a Juan de un programa de televisión que presenta un catalán que están dando ahora en la primera, en la 2. Se llama Ramón, bueno, no me acuerdo del apellido, y dije yo, es un catalán normal, y me dice él, hay muchos. Dije, no, claro que hay, claro que hay, por Dios. Y probablemente más de los que pensamos. Lo que pasa es que los revoltosos son los que hacen ruido. Yo el día de los disturbios que hubo en Barcelona, yo es que en televisión, es que me ponía frenético ver aquello, porque yo todavía, y no es que presuma de eso, pero yo todavía he corrido delante de los grises cuando estaba en la universidad. Y aquello sí que era la policía, ¿eh? Yo he visto a mi lado un tío con la cabeza abierta, de un porrazo en la cabeza. He visto cosas, han volado por encima de mí pelotas de goma, pero aquellos daban, no preguntaban. Esto, yo viendo la policía que vi el otro día, claro, me imagino que no les dieron orden. No tienen orden, claro. Aquello era, vamos, poco menos que amas de cría. Pero lo curioso que estabas diciendo tú con el tema de Vox, por ejemplo, que es curioso toda la cuestión de los medios de comunicación también, Sexta, vamos a todos, a todos. Y entonces lo que es increíble es que a este partido lo consideren un partido
anticonstitucional y antisistema, cuando es un partido que defiende la monarquía, cuando es un partido que defiende la propiedad privada, cuando es un partido que defiende, cuidado, lo único que ataca directamente es la deriva a la que nos ha llevado el Estado autonómico actual, porque tampoco habla de cargárselo, lo que dice es recuperar competencias tanto en sanidad como en educación y como en orden público, recuperar esas competencias y volver a reorganizar un Estado que se nos ha ido de las manos, porque estamos en pleno época medieval. Lo han fracturado. 17 taifas. ¿Eh? Entonces, que esto lo pretendan aislar y que digan que es el peligro para la democracia cuando se están abrazando a partidos como el comunismo bolivariano del amigo de Podemos, que dice que quiere, lo primero de todo, la república. Por lo tanto, está atentando contra nuestro sistema, que es una democracia constitucional. Sí. Perdón, una monarquía constitucional. Eso, lo primero que quiere es la república, y luego ya no te quiero ni contar otras lindezas. Entonces es alucinante. Es haber llegado a un extremo que te parece que es... Y un partido que está en el Parlamento ahora, cuyo cabeza visible está en Waterloo. Por ejemplo, que es el que está organizando. El señor Puigdemont. Hoy están los dos en Waterloo. Yo lo que me da tristeza es que esté en Waterloo y que no le haya ocurrido como a Napoleón. Que no fuera su Waterloo, que no se hundiera. Un señor que está viviendo en una casa que vale el alquiler 6.000 euros al mes, que lleva 2 años de vacaciones, viviendo como la mona, allí viviendo, pero vamos, a cuerpo de rey. Yo he llegado a decir muchas barbaridades, pero dije, este tío hay que traerlo a España, o sea, este tío hay que juzgarlo aquí, como fíjate lo que voy a decir, como los judíos llevaron a Eichmann desde Uruguay. Sí, ya mucho más, sí. Porque es que este señor ha dejado a los suyos en pelotas, digamos, ¿no? Los dejó allí al pie de los caballos, él se largó. Luego tenemos un sistema en Europa que es de chiste, lo de la euroorden, eso es. Bueno, los belgas, sí, y los alemanes, no, es que no hay garantías, España no da garantías. ¿Cómo que no damos garantías? Pero vamos a ver, no estamos todos en la Unión Europea, no tenemos todos un sistema democrático, un sistema judicial, no es independiente. El otro día el señor Sánchez ya nos demostró que no, cuando dijo lo del fiscal general. Quedó clarísimo, no es independiente. Bueno, entonces Montesquieu, que era una mona. Ya dijo Alfonso Guerra, que se había muerto en el 85 con la última reforma precisamente del PSOE, la reforma del Código Penal, que había muerto Montesquieu. Bueno, pues se murió. Mira a los ingleses que mal les va. Bueno, ahora están como locos ahí con el Brexit, que no se han aclarado. Entre ellos no se aclaran. No se aclaran, no. Pero bueno, yo en eso los admiro, porque mira, tienen muchas cosas, pero son ingleses primero. Igual que los franceses son franceses. Y aquí nos puede el voto, nos puede la ideología, en general, hay gente que no. Yo soy de los que dice que voto, yo siempre he votado, quiero recordar que nunca dejé de votar en ninguna elección, incluso en las europeas no sirve para nada, pero bueno, voy a votar. Pero creo que se debe votar no al que tú crees siempre. Yo voto a este, aunque haya un cenutrio ahí puesto. No, yo sí veo que el partido que yo votaba no me representa, pues voto a otro. Voto a otro. Pero sin ningún problema. Porque si no, entonces, ¿qué pasa? Vamos a votar siempre llegará un momento que no haya democracia. Los partidos políticos siempre juegan a tener el voto cautivo, porque utilizan esa especie de eufemismo terrible que se llama el voto útil. Sí. El voto útil es lo más inútil del mundo, porque, por ejemplo, un gran voto útil que se les dio, lo saben ustedes muy bien, cuando termina Rodríguez Zapatero, cuando le gana a Mariano Rajoy con mayoría absolutísima en las urnas, ahí sí se juega un voto útil. Pero ¿para qué era ese voto a Mariano Rajoy? Y se le concede la mayoría absoluta para que desmonte una serie de cosas con las que muchos no estábamos de acuerdo de José Luis Rodríguez Zapatero. No desmontó nada. Muchas. La ley de la memoria histórica, todo esto. No solo no hizo absolutamente nada, sino que todo lo mantuvo y subió los impuestos. Por lo tanto, que a día de hoy te sigan pidiendo el voto útil es el voto que tú votas en conciencia porque crees que en ese momento esa persona el que más o ese partido en ese momento, te está convenciendo. Sí, porque lo contrario es, bueno, no voto a este que voy a votar yo, voy a votar útil. Cada dos útiles es un inútil, que dicen, porque estás perjudicando, porque a lo mejor si no hubiese esa forma de ver de este partido, no va a salir.
mi voto voy a perder el voto porque no sale, esos muchos no sales, a lo mejor salían. No, y además hay una serie de cosas, ¿eh? A partir de 35 representantes en el Parlamento español, mucho cuidado, ¿eh? Se pueden hacer muchísimas más cosas que formando parte de uno de los grandes partidos. Es el terror que tienen ahora con Vox. Y es el terror que tienen con Vox, que tiene 52. Y en este momento puede de entrada bloquear todas las reformas constitucionales. Fíjate, para que veas cómo es lo de la votación, sí, a mí en las últimas autonómicas, yo fui a votar, aquella votaba en el Concepción Arenal y... Bueno, voté y estaba saliendo y se acerca una pareja joven y me dicen, hola, buenas tardes, mire, ¿nos podría indicar usted cómo se hace para votar? Yo me quedé frío y le dije yo, bueno, lo primero tenéis la documentación, el DNI o el pasaporte. Sí, tenemos. Bueno, pues mira, aquí tenéis la mesa, aquí tenéis todas las papeletas, eran autonómicas, solo había una papeleta por partido, elegid la que queráis, la metéis en este sobre blanco, vais a la mesa que os toque según los apellidos y votáis. ¿Nos puede usted elegir la papeleta? No. Le dije yo, ¿cómo? Le dije, vamos a ver, si yo os elijo la papeleta, voy a elegir la mía, no la vuestra. Vosotros tenéis que votar en conciencia, lo que vosotros consideréis. A mí me da igual lo que elijáis. Yo no voy a influir en vuestra decisión. Ah, bueno, pues usted lo dice así. Dije, yo me imagino que lo echarían a Pinto Gorgorito, porque es que, claro, eso te lleva a pensar y dices tú, el voto de todas las personas vale igual. Efectivamente es así, es así. No, claro. Pero rozamos, como dirían Manquiñas, conceptos. Claro. Tendríamos que ir a la época del 19, ¿no? Bien, yo no soy partidario de eso, pero yo a veces lo pienso. El sistema norteamericano, ¿no? Que es muy demócrata, y no hay voto directo nunca, siempre se votan unos a otros, al final se lo arreglan entre ellos, ¿no? Pero claro, eso que dices tú, yo lo veo últimamente muchos, todos los votos valen igual. Bueno, sí, todos valen igual. Yo creo que cuentan igual. Cuentan igual, pero valer no vale igual. Porque una persona... Yo por esa parte no contesto, yo contesto la parte de que cuentan igual. Hombre, yo entiendo... se contabilizan igual. Yo creo que nadie se lee yo nunca me he leído un programa completo de un partido. Primero porque eso puede ser un pestiño, puede ser como la sentencia de hace 2 días de 1800 folios, ¿no? Yo no sé cómo una sentencia puede tener 1800 folios, pero bueno. Y claro, cuando piensas que los representantes que nos van a representar, valga la redundancia, los van a elegir personas. Yo tengo alumnos que tienen, yo a veces se lo digo, alumnos que tienen 15 años, y cuando me enfado con ellos les digo, ¿y vosotros dentro de 3 años vais a votar? Y no saben hacerlo con un canuto, y no saben distinguir. Les hablas de Franco y de Felipe II, es lo mismo. Sí. A lo mejor te dicen, como dijo el señor Pablo Iglesias, es que yo en esa época no vivía. Yo tampoco viví en la época del Imperio Romano. Y puedo hablar de él, ¿no? Porque si solo podemos hablar de lo que hemos vivido, pues mira, pues hablas de los años que tengas y que recuerdes. Mira, una fecha fundamental en nuestra cronología que se despista de vez en cuando, pero volvemos que es la conferencia de Yalta. O sea, se ha terminado la Segunda Guerra Mundial y en este momento Churchill, Stalin, bueno, Roosevelt se sientan enfermo ya y se reparten el mundo. Sí, pero esa conferencia tuvo truco. ¿Qué pasa con Yalta? Tuvo truco porque Roosevelt murió a los pocos meses. Sí, no tuvieron un buen día ahí. No. Y Stalin hizo lo que le dio la gana. Claro. Y consiguió que... Todo. Claro, consiguió todo. Stalin consigue que se le conceda por parte de los aliados... Y el inglés, que era un sabio, el viejo... Churchill. ¿Tú has visto la estatua que hay delante del Parlamento inglés? ¿La has visto? Está con el bastón y la mano izquierda, creo que es metida en el bolsillo. Dicen los londinenses que es donde lleva la petaca del whisky. Sabía mucho. Churchill sabía mucho y dijo, ha caído un telón de acero, desde el Báltico hasta el Adriático. Y es verdad, y tuvo toda la razón. Se pactó así, se pactó no intervenir en la zona... Bien, y entonces esa decisión... En otra parte no se pactó nada porque ya ves que eran países libres. Queda abocada media humanidad a la esclavitud. Sí. Tú has abocado a la humanidad a la esclavitud. Sí, tenía el ejército puesto ahí y continuaron. O sea, no fue... Pero la prueba la tienes que en los campos de exterminio los americanos y los rusos sabían lo que había y no hicieron nada. ¿Sabían lo que había en el Gulag?
No, el Gulag no, en Auschwitz, en Bueno, claro. No, sí, lo del Gulag es otra cosa que habría que hablar. Vamos al Gulag. Bueno. Entonces, él se queda dueño y señor de ese telón de acero hacia allá, nadie se va a meter con él, nadie va a interferir en la historia del comunismo, a nadie le va a interesar informar, y a partir de ese momento nace algo que yo no lo puedo entender. Esa especie de supremacía moral de la izquierda. ¿Pero por qué? O sea, ¿pero por qué se admite y por qué intelectualmente se va de alguna manera blanqueando todo lo que es ese mundo del horror y del terror? Hasta que llega Solzhenitsyn, que es el primero en los años 70, que dice, señores, que pasa esto en Rusia, que el Gulag es la bomba, que hay cientos de Gulags y que nos están exterminando a todos los rusos, a todas las repúblicas soviéticas. Fíjate a qué extremo llegaba en la época soviética, que si tú tenías un libro en tu casa de una persona que había sido purgada, que había sido eliminada, tenías obligación de entregar el libro a las autoridades, porque si te venía un registro a tu casa y te encontraban el libro, te daban un billete de ida al Gulag, solo de ida, de vuelta no, y allí te quedabas. Como le pasó a Solzhenitsyn, fue así. Pasa que Solzhenitsyn consiguió escapar, no sé cómo puñetas hizo. No sé cómo pudo. Y acabó, le dieron el Nobel aquel, bueno, un poco más un Nobel político que otra cosa, ¿no? Pero fue el que nos abrió los ojos a mucha gente. Pero mira, utilizando una expresión, no sé si muy afortunada, que hizo Santiago Abascal, la derechita cobarde. Es verdad, la derechita tiene complejo. Yo te diré que yo trabajo en la enseñanza, en un colegio concertado, en el Tirso, y las mejores condiciones laborales y sobre todo económicas que nos han dado siempre ha sido en Galicia con gobiernos del PSOE, nunca con gobiernos del PP. ¿Con gobiernos del PSOE? Siempre. ¿Por qué? Porque la derecha tiene miedo que digan, claro, es que está favoreciendo a los colegios. Sin embargo, el Partido Socialista no tiene esa... Ninguno, porque oye, se dan cuenta que el gasto por alumno de un colegio concertado es muchísimo menor que de un instituto. Entonces, aunque solamente sea por tema económico... Y de hecho es Felipe González el que articula toda la enseñanza concertada y la gratuidad de la enseñanza. Sí, porque si no podías dar la enseñanza gratuita, no se podía, es imposible, no había colegios suficientes, ¿no? Por eso digo, sí. O sea, fue una... Pero lo de la derechita cobarde. La derechita cobarde, y lo que tú dices muy bien, eso que ciertas mejoras se notan, curiosamente, cuando está... es por ese miedo, yo digo ancestral. Yo, que en principio me gustaba nuestro antiguo presidente, pues creo que don Mariano es el reflejo de lo que es el poder de la derecha, ¿no? Hombre preparado, por supuesto, que a veces parece que va a ser resolutivo, pero siempre se queda en resú, nunca acaba. Y lo deja pasar, y tiene miedo que le digan algo. Digo yo, pero si usted es el jefe, usted puede decir algo. Y con estos políticos de otro nivel, igual. Dice, ¿por qué no aprovechas ahora y das un poquito de...? Pues no. Yo lo dije cuando fue lo de Puigdemont y todo esto. Lo que tenía que haber hecho el señor Rajoy era haber sido absolutamente pegar un puñetazo en la mesa y decir, señores, se acabó. 155, pero vamos, cierro TV3, clausuro los Mossos, hago todo, lo que sea. Lo que no puedes andar es con medias tintas y con no, ahora hago, ahora no hago, ahora... Yo entiendo que es un hombre, yo creo que es un hombre absolutamente honrado, sí, por eso, sí. Más preparado que él, pocos hay. Por eso digo que preparación tiene... Un tío con 24 años, registrador de la propiedad, menudo coco que tiene que tener. Pero le faltó eso, a lo mejor le faltó alguien al lado que le dijera, que lo ayudara, que le animara. Porque claro, un dirigente, como todos sabemos, no lo decide todo él, o sea, necesita un buen equipo alrededor. Y a lo mejor, bueno, yo tengo la teoría de que a Rajoy se lo cargó el propio Partido Popular, porque les molestaba. Les molestaba. Hay cosas que no se entienden. Y para mí fue un caballero, igual que el señor Rivera ahora ha perdido, señores, ahí os quedáis, yo me voy, que también es muy de aquella manera, la tienda sin cerrar, dejas todo allí mangado y te largas, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos fue coherente, no como otros que pierden votos, pero no, se dan el abrazo, y ahora lo que no hemos hecho en 6 meses, nos hemos gastado cientos de millones de euros, y ahora nos damos un abrazo, hacemos un acuerdo
que tú lo firmas tú, lo firmo yo y lo firma Sí, el Lucero sí, del Alba, ¿eh? ¿Sí? Esos 10 puntos, Sí, porque sí. son maravillosos todos. Sí. Decían hoy en la radio, cuando Merkel pactó con no sé qué partido, a sus afiliados les mandaba un CD que tenía 400 folios de información, para que votaran, para que supieran lo que era el acuerdo. No 4 milongas que escribieron allí. Mejorar la educación, pues eso lo queremos todos. Sí, sí, Hombre. Mejorar el paro. Joder, ¿quién no lo va a querer eso? Lo Sí, quiere cualquiera persona en su sano juicio, pero es lo que vende. La izquierda siempre se ha vendido mejor que la derecha. Siempre. Mucho mejor. Siempre se ha vendido. Pero por ese complejo, por esa supremacía moral, por ese estar un poco toda la cuestión intelectual muy de parte de justificando, blanqueando, incluso el régimen del comunismo, que es de lo que estamos hablando. Tú decías al principio, pero ¿cómo es posible que a día de hoy sea una ideología que tenga, porque es que a día de hoy que tenga sus vamos, palmeros. A día de hoy sigue habiendo países que están bajo ese yugo. Igual que digo que también Cuba. No entiendo cómo hay alguien puede ser nazi, tampoco lo entiendo. Tampoco, Sí, claro, es sí, que, claro, es sí, que tampoco eso no entiendo, tiene por supuesto, sentido. sí, sí. Pero eso ya está completamente elaborado, Sí, ya sí. está descartado. Pero en cambio el comunismo no. Y hoy en día seguimos teniendo Cuba. Venezuela, casi Bolivia. Argentina, no te digo tanto, ellos son peronistas, eso solo lo saben ellos. Chile parece que se está introduciendo ahí una cosa complicada. Y Corea del Norte. Que Y eso- Sí, Corea. Corea es quizá China. lo más Sí, espectacular. bueno, lo de China es... Lo de Pero China- China lo son de- chinos, sí. Lo de China es sui generis. Son comunistas con el país donde más millonarios hay del mundo. China. Sí. Sí, Pues sí, los sí, Y sí, un chinos sí. son ejército, muy chinos. ojo, de 100 millones de hombres. Sí, Bueno, sí. ahora tienen el problema De la natalidad. No, el problema de los que tienen en armas ahora en Hong Kong. Ah, bueno, nada. En Hong Kong tienen Están- ahí un problema. Están jugando ahí. Bueno, pues les han Para dicho, decir que son muy... hoy oí por la mañana, que parece ser que la Hacen así y se los advertencia cepillan era a todos. que están en la universidad, Sí. refugiados, no querían salir, porque como los trinquen ahora, la pena mínima por las revueltas son 10 años Sí. de cárcel. ¿Sabes cuál es el problema que tienen los chinos ahora? Las redes sociales, que hoy en día cualquiera con un móvil Organiza. larga un vídeo. El chino famoso de Tiananmen delante del tanque, nadie supo que fue del chino. Sí. Todos decimos, coño, ¿qué le pasó al chino? Se subió al tanque, le pasaron por... Yo me inclino más que le pasaron por encima y lo Sí, aplastaron. el tanque Sí. quedó ahí El a la tanque quedó expectativa, parado sí, ahí, sí, sí. digo, joder, qué tío más valiente. No, este tío estaba zumbado, o sea, ponerse delante de un tanque así. Pues, y ahora no, porque ahora cualquier cosita, como te pases un poco, lo que dice él, es decir, los de Hong Kong se los cepillan en 2 Claro. días, o sea, Nada. meten allí a la Nada, policía, como quieran, se acabó. los Sí, destrozan, sí, sí. si quieren, pero no No quieren, interesa están, porque Hong están Kong es- jugando a ser Claro, y demócratas. Hong Kong es una salida que tienen ellos para muchísimas cosas. Claro. Y entrada. Y entrada. Entrada y salida de Y muchísimas el cosas. nuevo gobierno, vamos, ¿lo veis posible? ¿Veis que puede llegar a buen puerto ese abrazo de Sánchez, de Pedro y Pablo? ¿Ese abrazo o creéis que en última instancia no va a tener lugar? ¿Cómo lo veis? ¿El PP se va a abstener, no se va a abstener? ¿Ciudadanos se va a abstener o no? ¿Casado no? Es que os lo pregunto a vosotros Está de viaje, porque es Casado. insólito a día de hoy. Casado está de viaje. Oye, es que no se sabe nada. Y además con la sentencia de los ERES, Buah. que ha sido pero monumental y destructiva para el Partido Socialista. 4 mangantes andaluces, dijeron los del PSOE. Sí, que no Esos eran eran ya. 4 mangantes. Que ya no tenían carne. 2 fueron presidentes del Partido Socialista. Oye, ¿y Señor cómo te Griñán. están diciendo ahora, dice este Ábalos, como dice en televisión, que no tiene nada que ver No, con el nada, Partido nada. Socialista de ahora? Señor, Nada. si ha sido tu presidente Nada, ya. nada. Ya no son afiliados ahora. Ya Ya. les quitaron la afiliación. Pues son 680 millones de euros, en principio, la primera pieza. Que yo hice el otro día el cálculo, porque yo me encanta traducirlo todo a pesetas. ¿cómo es posible, no? Que son Porque si no 6.000. todo el mundo No te- se vuelve loco. no te- 113.000 millones de pesetas. 113.000 millones de pesetas destinados a parados que se lo trajinaron desde el gobierno autónomo andaluz. Que creo que son Partido 6.100 Socialista algo Obrero los... lo que han devuelto. No, Ah. 6.000 los que pudieron beneficiarse de 6.000. claro. O sea, que 680 millones se los han repartido entre 6.000. Y solamente dicen que son 160, ¿no? Los que muestran alguna irregularidad. Pues vaya eres, ¿no? Y los interventores diciendo, señores, que esto no es correcto. Y Señores, ni caso. Sí, por eso yo creo que a algunos les han aplicado Entonces,
¿Qué va a pasar? Por un lado, yo lo que no entiendo dentro de ese abrazo es, no entiendo al amigo Pablo Iglesias, no lo puedo entender, porque si él es furibundo contra la corrupción, Dios mío, pero tú ¿cómo te vas a abrazar en este momento al partido más corrupto de Europa? Antes hablaste de Alfonso Guerra. Alfonso Guerra habló de la erótica del poder. Este señor lo que quiere es sentarse en la Moncloa. ¿Y se va a sentar? Sí, yo creo que sí. ¿Creéis que va a llegar al final? No van a durar mucho, pero yo creo... Sí, puede que sí, que un par de cenas dure, pero... Sí, poco. Hasta el primer enganche que tenga fuerte, yo creo. ¿Creéis que puede haber, en el caso de que lleguen a efecto, vamos a ser un gobierno, elecciones pronto? Yo pienso que el año que viene habrá elecciones otra vez. Sí. Yo lo tengo clarísimo. No sé cuándo, no sé si será en abril, si será en otoño, no lo sé. Pero bueno, esto es lo que tienen terror, es que haya nuevas elecciones, porque si hay nuevas elecciones, puede subir. ya sabes lo que va a ocurrir. Sí. Vox en vez de 52 va a sacar, igual saca 100. Yo estoy convencida. Y vamos, saca 100 y aquí los tanques a la calle y andamos a tiros otra vez. Es triste decirlo, pero es que es así, porque esta gente, igual que le pasó a la República, cuando ganaron las elecciones, ganó la CEDA. Ah, porque no se conformarían con que ganara una alternativa de derecha. La República ganó la CEDA en el 32, creo que fue. Sí. República, un partido de derechas. República igual. Sí, República. Sí. Revolución de Asturias, no sé qué, hasta que en el 36, Frente Popular, ganaron los que tenían que ganar. ¿Cómo va a haber un gobierno de derechas? Pues señores, pues, ¿y por qué no? ¿Qué pasa? ¿Que los de izquierda son mejores? Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Y no solo aquí, sino en otros. Habrá gente... Yo lo que creo que lo que tienen que ser los políticos es ser coherentes. Yo he oído un día una conferencia de Anguita, de Julián Anguita, y decía, si un señor de derechas es honrado, dice, votarlo. Dice, si el de mi partido es un mangante y es un ladrón, no lo votéis, aunque vaya con la hoz y el martillo. Anguita. Y Anguita tampoco es sospechoso de ser de derechas, ¿eh? No, pero decía esas cosas. Sí, no, decía esas cosas. Es que lo que hay que ser es coherente. Y yo he conocido un caso hace muchos años, una persona que, bueno, era mi padre, que en el ayuntamiento tuvo un problema ahí porque mi padre había sido, como mucha gente de su edad, pues de Falange. Y lo quisieron expedientar, no sé qué, y cuando empezó la democracia. Y el único que lo defendió en el pleno, ¿sabes quién fue? Fernando Miramontes, del PC. Miramontes. Y mi padre, cuando acabó, mi padre al final, bueno, quedó libre de todo y tal, y fue mi padre a hablar con Fernando y dijo, oye, Fernando, te vengo a dar las gracias porque a pesar de que somos diferentes, y le dijo, Tolín, a verdad non ten máis que un camiño. Tienes unha persona honrada, has traballado toda a vida, non se te pode decir nada. Dice, que tienes outra ideoloxía que non é a miña? Dice, non hai ningún problema. Fíjate tú, es que ¿a dónde? Es que eso es lo normal. Eso es democracia, Eso es lo normal. Es que eso es la transición, lo que consiguió. Eso es el espíritu del 78. Que Fraga se sentara con Carrillo. Que Fraga se sentara con Carrillo y que fue el abrazo de la concordia. Y ya habíamos dejado atrás todo el tinglado. Yo siempre lo digo. ¿Por qué vuelta otra vez a remover la guerra civil hay que dejarla para los historiadores. Nada más. Y que hablen los historiadores y que busquen documentos y que como siguen buscando y dejarse de fosas y dejarse... Que la gente que está en una fosa, muy bien, que la levanten y que la lleven a enterrar a donde quieran. Pero yo a veces veo cosas que sí, pero, si hace 80 años que acabó. Eso le preguntaron a Paracuellos, a la gente de Paracuellos del Jarama, aquellos 2000 y pico de personas, niños que estaban, que iban de la mano de sus padres, que eran por llevar un rosario o simplemente por ser de derechas y por ser católicos, están allí enterrados. Cuando se les propuso sacarlos, no quisieron que se moviera de esa fosa común tremenda. Eso ya era la historia, se acabó, ya estaban ahí. El caso de Lorca. Lorca. Sí. Yo siempre dije que lo que querían era posar con la calavera de Lorca. Y está viendo dónde está. Y yo mi teoría es que Lorca está enterrado en una tumba, no sin nombre, con otro nombre. Con otro nombre, sí, puede porque ser, sí. Don Federico García Lorca no lo mataron por ser de izquierdas, lo mataron por ser homosexual. Sí, mataron, sí. ¿Lo mataron por ser homosexual? Sí. No yo estoy convencido, sí. Lorca era un hombre que no sabía, era un hombre
izquierdas, de ideología de izquierdas, pero él no se había metido. Ni se había significado tampoco. Ni historias de nada. Y él cuando estalla la guerra se refugia en Granada en casa de su amigo Luis Rosales, que era poeta Rosales también, sí, sí. que era de Falange, eran íntimos amigos. Y le dice, Federico, vente a mi casa que aquí no te va a pasar nada. Porque además era de una familia importante de Granada. Pero Federico no quiso involucrar a un amigo y tal, entonces fue cuando lo cogieron y lo fusilaron. Y yo me imagino que a los 2 o 3 días iría a su familia, le sumarían el cadáver y lo llevarían por la tumba. Sí. Pero la familia, siempre que iban a exhumar, ahora ya pararon. Hay un monolito que lo recuerda, ya está, sí, hombre, pero ¿por qué andar metiéndose en cosas de... Lorca, lo importante de Lorca no son los huesos, es su obra. Sí, sí. Que fue una tristeza que se haya encargado un hombre con 38 años, por supuesto, joder, que podía haber hecho una obra maravillosa, pero sí, sí. Bueno, son cosas que también le pasó a Pedro Muñoz Sec. También, pero tenían otra banda, sí, sí. En otra banda. Cargaron también, por otro lado. En Paracuellos. Que era el abuelo, el tío de Usía, ¿no? Era el abuelo de Alfonso Usía. De Alfonso Usía, sí. Y está ahí en Paracuellos, como tanta gente más. Decías lo de la Concordia, eso, ¿no? Hoy que el médico me levantó, el que tengo yo para ver 3 minutos la sexta, salió un señor que se llama Wyoming, que mi mujer se salió de la habitación porque no lo soporta. Y dijo que no ha habido concordia en el 70, que es mentira, que no ha habido concordia, porque él no sé qué, y se largó. El tiempo que quiso hablar nadie le cortó, diciendo que era una engañiza toda la transición, que era una engañiza. La prueba está que ahora seguimos hablando de lo mismo, decía. O sea, le da la vuelta, y como se sigue hablando de lo mismo, no ha habido... Y dices, no, si una televisión de la potencia que tiene está dejando vía libre para que se extienda, ¿no? Ya no, es que no ha habido concordia, eso fue un acuerdo, un acuerdo chiquero. Y como, aunque parezca que no, este señor tiene audiencia, porque tiene mucha audiencia, yo no sé los audiencias que tiene, que no me dedico a mirar audiencias, pero creo que tiene audiencia, pues transmite eso de forma constante, ¿no? Eso de lo que pasa en Cataluña con la TV3 y lo de los colegios, o sea, en Cataluña llevan 40 años aleccionando a la gente, entonces claro, tú si eres un niño pequeño y te están pum, bombardeando siempre con lo mismo. Claro, pero lo terrible que ha pasado en Cataluña, lo terrible es que los 2 partidos que han gobernado España, primero los socialistas y el Partido Popular. Yo recuerdo últimamente la cara de coña, no hay otro nombre, que ponía el que era ministro de Rajoy, Méndez de Vigo, cuando la gente de Ciudadanos, que peleó duramente contra el adoctrinamiento, y Girauta le llevaba al Parlamento y le decía, miren señores, está ocurriendo esto en la escuela catalana, y aquel señor se moría de risa y decía que eran unos exagerados. Es decir, el Partido Socialista y también el Partido Popular han hecho dejación total de su obligación y de su deber de controlar lo que estaba ocurriendo, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Y ahora me hace gracia, porque ayer venía, que se echan las manos a la cabeza y dicen en el País Vasco que hay determinados ayuntamientos cuyo idioma oficial quieren que sea exclusivamente el vasco. Sí, salió ya, sí. Bien, y ahora se rasgan las vestiduras, y yo les digo a ustedes, pero no se rasguen las vestiduras, señores del PP. ¿Qué pasa en el Ayuntamiento de Ferrol? En el Ayuntamiento de Ferrol, el único idioma oficial es el gallego. Y cuando hace 4 años, Ciudadanos, Ana Masafret, presentó una moción en el Pleno para que fuera cooficial, o sea que tanto que lo mandaran en gallego como en español, todo el Pleno, excepto Ciudadanos, y digo todos, porque digo el Partido Socialista, el BNG, Unidas Podemos y el Partido Popular votaron en contra de esa moción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un cinismo brutal. Y tengamos todos cuidado, entre otras muchas cosas, con el español, porque es lo único que nos une también en España. Porque si un catalán, un vasco y un gallego tienen que ponerse de acuerdo, o hablan en español o necesitan traductor. Pero estamos llegando a los traductores del Senado. Del Senado, del Senado, sí. En fin. Eso era surrealista. ¿No? Es surrealista, a lo que hemos llegado. Con el beneplácito, organizado y orquestado por un partido socialista, porque aquí Zapatero, yo te voy a decir una cosa. Yo encuentro que Zapatero, por lo menos él tenía una idea.
Y esa idea intentó llevarla a la práctica y hizo una serie de leyes que estaban en consonancia con lo que él pensaba. Estupendo. Bueno, a mí me parece un horror Zapatero, pero bueno, fue consecuente y coherente. Pero llega Mariano Rajoy y en vez de desmontar todo lo que nos metió Zapatero, pide el voto útil, se le da una mayoría que no ha tenido nunca un partido tan importante, esa mayoría absoluta, y no hace nada con ese voto. Nada. O sea, todo, como dijimos al principio, lo respeta todo y encima sube los impuestos. Entonces, ¿dónde vivimos? Pues hacen falta nuevas soluciones. Vivimos en un país alternativas. Vivimos en un país maravilloso que se llama España, pero como dicen los de París, que sería maravilloso si no hubiera parisinos, pues España sería maravilloso si, no sé si decir no hubiera españoles, pero es que somos, nos retrató muy bien Goya, la riña a garrotazos. Somos así, o sea, no podemos evolucionar, no podemos cambiar, no podemos perdonar. Pero por eso esa transición, sí, Emilio, fue tan importante. Ahí se abrazaron todos. Además, la pilota precisamente, nada más y nada menos que Adolfo Suárez, que es el secretario general del movimiento. Las cortes franquistas se hacen el harakiri, se autodisuelven, colaboran. Felipe González, este otro, ¿cómo se llamaba? Hasta Carrillo, joder. Carrillo. Sale con la bandera nacional. Carrillo, sí. Por favor, o sea, eso ha sido el gran abrazo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Lo tiramos todo por delante? No, ahora volver otra vez a la lucha fratricida. Yo creo que no. Yo espero que no. Yo espero que no. Claro. Señores, 1 millón de gracias porque nos habéis aportado aquí muchísima luz. A ti. Hemos cogido el toro por los cuernos, porque de estas cosas la gente no quiere hablar. ¿Ves? Eso es otra cosa difícil, los toros. Que yo con mis alumnos tengo a veces discusiones por los toros, que esa es otra de las cosas que también hay que matizar. Pero bueno, otro día. Otro día hablamos de toros. Juan, muchísimas gracias. Emilio, Beca, muchísimas gracias. A ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Me imagino que habrán disfrutado, como yo, de este programa. Que se puedan decir las cosas así, a las claras, sin tapujos, aquí, en El Toro por los Cuernos. Y aquí, en la televisión de Ferrol. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.